Como ver, es un texto que muchas veces creo que la mayoría de pastores lo quieren saltar, no se meten con este texto. Habitualmente se presta para muchas controversias. He querido ser fiel a lo que el Señor ha puesto siempre, de seguir un orden eh, en el estudio de la palabra, y este es el texto que correspondía para hoy. Hace rato que estoy esperando llegar al siguiente capítulo, pero no podíamos saltar este pedazo donde el Señor quiere poner en orden las cosas, y por eso es la palabra del día de hoy. Como digo, Él sabe por qué lo hace y sabe a quién le habla y por qué lo hace. Quiero llevarlos al tema principal que incluye esto, que es la libertad y el orden. Es un texto que venimos hablando hace días de la libertad, de que somos libres para alabar y honrar a nuestro Dios. Esa es la libertad que Dios nos ha dado, pero también pide que hagamos todo en un orden especial, y eso es lo que tiene que ver esta palabra, que parece un poco confusa o compleja, pero que tiene un propósito especial en nuestras vidas. Y me llama la atención que tiene que ver también con el lema de nuestro escudo nacional. Ojalá que hoy estuviéramos practicando la libertad, tenemos la libertad hoy de salir o no salir de la casa, cada quien decide, pero Dios pide que utilicemos con responsabilidad esa libertad, y todo en el orden que Él establece y que pone las autoridades encima de nosotros para que también obedezcamos. Y así mismo tiene que ser en la iglesia. Pablo empieza a felicitarlos, a elevar un poco en esta carta a la iglesia de Corinto, felicitándolos porque de todos modos se acuerdan de él y tienen retentiva de la palabra, que fue fundada en una iglesia que estaba fundamentada en la palabra, que conocía la palabra, pero a pesar de eso comete errores como todas las iglesias, y una de estas precisamente era el tema del libertinaje. En los próximos textos que vamos a analizar tiene que ver precisamente en el orden de lo que era la asamblea o las reuniones públicas que la iglesia hacía, que eso es lo que significa iglesia. Son asambleas de personas que se reúnen a alabar su nombre, pero que de todos modos todo hay que hacerlo en orden, y Pablo está precisamente hablando a la iglesia de este orden. Habla de la cena del Señor, que es el tema que vamos a tratar dentro de 8 días, y después habla del orden para el uso de los dones espirituales, y esos son los textos que vamos a analizar los próximos sábados. Algo que insiste Pablo en este texto es que Dios nos ha dado libertad, y como nunca antes en ese momento de la historia que Pablo se refiere, se había sentido tanta libertad dentro de la iglesia, tanto para las mujeres, después de estar subyugadas, de no tener forma de hablar ni siquiera, ni de presentarse en reuniones donde los hombres asistían. Dios a través de su palabra y el testimonio de Jesús era que la mujer le daba un papel muy especial. Y quiero insistir en esto porque a veces este texto se puede prestar para confusiones de pensar en machismo, pero lo que estamos viendo en ese momento de la historia era que Pablo le da un lugar muy especial también a la mujer dentro de la iglesia, a los niños, a los esclavos, que en ese momento específico de la historia de la humanidad estaban subyugados, que no tenían derecho a absolutamente nada, y eran casi considerados casi igual que una cosa, y solo el hombre tenía en ese momento algún papel protagónico dentro de las situaciones de la sociedad. Aquí Pablo está mostrando que la mujer tiene un papel especial, que los niños son considerados por Jesús como que todos debemos imitarlos, y que ya no había esclavitud espiritual, sino que todos éramos libres, y que el esclavo, a pesar de su estado de esclavitud física, podía tener libertad en el espíritu. Y todo el tiempo lo estaba exaltando a estas personas dentro de la sociedad. Gálatas 3:28, quiero llevarlo a esta palabra, Gálatas 3:28, donde Pablo, precisamente, el mismo Pablo, está dando claridad sobre este asunto, donde ya no hay diferencia, dice: ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús.
Y esto es importantísimo que Pablo nos haga comprender esta parte donde ya no hay desigualdades, ya no hay diferencia, ya no hay superioridad entre uno y otro, sino que todos somos uno en Cristo Jesús, y eso habla de la unidad de la iglesia. Sin embargo, está si ustedes miran el versículo 5, habla precisamente que las mujeres oraban, que las mujeres profetizaban, y es algo que a veces se pasa por alto en este pasaje. La mujer ya tiene la capacidad y el permiso de que se oren en las sinagogas y profetizaban aquí en este momento. No tiene que ver, como lo hemos hablado algunas veces, de la profecía, que es enseñar la palabra, porque en ese momento todavía no había la palabra escrita, y Dios se manifestaba a través de mensajes y utilizaba mujeres y hombres a través de lo que conocemos como el Antiguo Testamento, en compartir la palabra que Dios le estaba dando en ese momento. En la actualidad, la profecía se debe basar en la enseñanza de la palabra, porque ya de lo que Dios tenía que decir lo dijo, y simplemente recordar la palabra del Señor. Sin embargo, aclara también en muchos pasajes de que la mujer no tenía autoridad, y si vemos 1 Timoteo, muchos pasajes donde precisamente le da la autoridad del manejo de la iglesia al hombre, y Dios establece unos rangos, y ahorita vamos a mirar un poquito de este texto. Los quiero llevar a 1 Timoteo 2, 11 al 15. Para que lo busquen en sus Biblias. Voy a leerlo mientras lo buscan. Y le da un papel a la mujer especial. No es que quiera decir que sea menor al del hombre, pero le da unas especificaciones o unas instrucciones específicas, más bien. La mujer debe aprender con serenidad, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime, porque primero fue formado Adán y Eva después. Además, no fue Adán el engañado, sino la mujer, y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. Pero la mujer se salvará siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe, el amor y la santidad. Menos mal que esto lo dice la palabra, no lo digo yo, porque si no creo que de pronto varios se saldrían de la reunión el día de hoy, pero es palabra del Señor y debemos acatarla como tal. No es lo que de pronto pensamos, que la mujer está relegada a un segundo lugar, pero cada uno tiene su rol. Y quiero insistir en esto porque el hecho de que seamos diferentes no quiere decir que haya uno superior al otro. Somos diferentes, pero no quiere decir que simplemente por eso el hombre tiene que ejercer más su autoridad. Al contrario, el hombre también tiene una gran responsabilidad de ejercer, como lo hace Cristo, a la iglesia con el mismo nivel. Esa es la altura donde debe ejercer su autoridad, comparado con Cristo como es la autoridad de su iglesia. La paz requiere orden, y el orden requiere rangos. Es importante en toda institución, y vemos que a veces, como decíamos, en toda organización a veces los enemigos los tenemos adentro, en la iglesia también, y eso es lo que pasa cuando nos salimos del orden. Lo he vivido estos días cuando les hablaba que si tenemos que tener seguridad y paz dentro de una organización, todo el mundo tiene que hacer lo que le corresponde. En función de eso, tiene que haber alguien que imparta órdenes, que ponga autoridad, pero al final y al cabo todos somos equipo, independientemente de los rangos, pero se requiere ese orden, y Dios lo ha establecido así para que todo organismo funcione, la iglesia funcione, el hogar funcione, porque donde mandan, como dicen, donde hay dos cabezas, se vuelve un monstruo, y Dios no quiere eso para su pueblo, ni para su iglesia, ni para la familia. Así que Dios ha establecido ciertos rangos dentro de la iglesia y deben ser respetados también. Muchas veces el rango no implica la misma cualidad de la persona. Uno puede tener un general de la República o un almirante, y no quiere decir que sea mejor persona que el recluta, o que un guardamarina o cualquier persona de bajo rango. Simplemente Dios sabe por qué lo pone ahí y en qué momento de la historia necesita que esté ahí, independientemente de la calidad o cualidad de las personas. Creo que todos nos hemos enfrentado a jefes que consideramos que no deberían estar ahí, que de pronto podemos tener mayores cualidades que ellos, pero Dios
siempre dice que debemos someternos a toda autoridad y que toda autoridad ha sido puesta por él. Entonces no es cuestión de cualidad, simplemente es parte de la soberanía de Dios. Hay símbolos de los rangos y creo que los militares lo tienen muy claro. Siempre hay un simbolismo que caracteriza a todos los rangos. Aquí le llaman palas, no sé, los marinos saben de eso, mucho más. La policía también tiene ciertos símbolos que pueden reconocer uno de quién está hablando, sin ni siquiera, o que simplemente con mirarlo saben de qué categoría pueden estar teniendo al frente. En la Biblia se utiliza el tema del pelo, y es importante que entendamos un poquito esto, porque aquí se refiere al pelo como parte de la cobertura sobre la cabeza. Hay unas cosas que son de respeto y otras que de desprestigio. Si nos ubicamos en la historia de cuando fue escrita esta palabra en Corinto, precisamente las prostitutas se quitaban el pelo de su cabeza, no sé si pues, por cuestión de higiene o por moda o por qué era, pero era algo supremamente de mal gusto ver a una mujer sin pelo, porque simplemente ejemplificaba que era prostituta. Estas prostitutas habitualmente vivían como en los templos paganos, era muy común verlas, y hay algo cultural en todo eso también, y no podemos obviar en qué momento fue hecho estas palabras para la iglesia. Hay unas cuestiones que son, muchas palabras del Señor también tienen que ver con el momento histórico y con el lugar histórico, y va de acuerdo con la cultura de los pueblos, y eso ha pasado siempre, y uno no puede también ser imprudente o ir a pecar culturalmente en el lugar donde esté radicada la iglesia. En este momento de la historia, como digo, era muy mal visto que una mujer tuviera pelo corto, y era un desprestigio, así como a través de la historia también no está bien visto en muchas culturas que el hombre tenga el pelo largo. Era una costumbre local. Sin embargo, Dios lo utiliza como una verdad bíblica también. Creo que no se puede tampoco alterar el diseño de Dios. Dios le dio a la mujer, como parte de su belleza, tener la posibilidad de que su pelo creciera, y al hombre simplemente le crece mucho menos, y es característico simplemente de la creación de Dios para cada uno de los géneros. Así que es algo que Dios ha establecido. Ahorita vamos a profundizar un poquito más en esto. Hay prioridades que Dios ha establecido, y como le decía, aquí pone un orden de quién fue primero, después quién fue segundo. Todos tenemos claros que Dios creó al hombre, y el hombre fue creado primero que la mujer, después la mujer fue hecha del hombre, pero también deja claro que ahí en adelante todo hombre venimos de una mujer. Vemos un círculo que se empieza a darse, y eso no quiere decir que uno sea superior al otro. Simplemente Dios, en su soberanía, creó primero al hombre, y después, como parte de su complemento de hacer la obra completa, creó la mujer. Siempre hemos dicho, era lo que le faltaba al hombre para ser completo. Tiene que ver eso con la gloria que se describe aquí en esta palabra. Tiene que ver eso cuando Adán ve a Eva y dice que se glorió, básicamente. ¿Por qué? Porque en ese momento lograba la plenitud, estaba completo, y así tenemos que verlo y aplicarlo en todas partes de nuestra vida matrimonial. No hay uno por el hecho de haber sido nosotros creados primero somos superiores a la mujer, sino que simplemente Dios nos hizo completos con ellas, y eso nos permite ser ese complemento perfecto para trabajar en equipo para la obra del Señor y poderle servir. Ese es nuestro complemento, nuestra ayuda idónea, y definitivamente sin ella no podríamos ser utilizados de la misma manera por Dios. Es nuestra ayuda, y eso es lo que está el apóstol Pablo hablando en este pasaje. Hay un tema también específico que habla aquí, ustedes lo ven, el tema de los ángeles, y los ángeles también
hay rangos y también hay algo que los caracteriza, como respeto, como honra. Cuando ustedes ven en Isaías 6:2, como ven en sus diapositivas ahí, que también se cubrían sus cabezas cuando se reunían a adorar al Señor. Dice, por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas, con 2 de ellas se cubrían el rostro, y con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y nos pone el ejemplo y toca el tema de los ángeles, precisamente porque ellos el tiempo completo se la pasan adorando a Dios, pero también tienen claro que Dios se le respeta, se le honra, no se puede hacerlo de cualquier manera en forma irrespetuosa, y Dios estableció así que Dios es mejor no verlo, y es una forma como de mostrar que Él está por encima de nosotros y que con Él hay que darle todo el máximo respeto cada vez que oramos y nos referimos a Él. Y era una forma de hacerlo, de que el hombre no debería tener nada sobre su cabeza. En cierta manera es como decir, en nuestra cultura es un irrespeto cuando alguien entra a un lugar con una cachucha o con un gorro, pues es simplemente darle honra a la otra persona cuando uno se lo quita como parte de nuestras tradiciones, de nuestra cultura. Y en la mujer estaba muy mal visto si se quitaba el velo en ese momento que se utilizaba el velo. Eso no quiere decir que en las épocas actuales tengamos que poner a las mujeres a usar velo, como dice el velo de la mujer es su cabellera, y que no estaría bien visto culturalmente que una mujer se presentara ante Dios sin el velo. Y tiene que ver esto, como digo, con parte de la cultura, pero es importante el respeto que se le dé al Señor cuando se le habla. Eso, como digo, en la actualidad puede ser a veces moda, a veces puede ser por un tratamiento médico. Todos sabemos que es lo que ocasiona las quimioterapias, y eso no quiere decir que no lo haga con respeto. Y es el equilibrio que el Señor nos da. Hay cosas que son por naturaleza, como les decía, pero también el problema es cuando entramos a la moda unisex. Y es lo que creo que en la época actual tenemos que contemporizar esta palabra. Cuando Dios tiene que poner orden en esas cosas, no está bien que todo, uno no sabe si simplemente cuando ve a una persona, como pasa estos días, cuando uno ve el programa a otro nivel, que uno ve a unas personas y uno no sabe si son hombres o son mujeres. Y eso en la actualidad creo que es muy aplicativo. Son cosas que a Dios le deshonran, que no le agradan. Simplemente al hombre lo creó hombre, a la mujer mujer. Si ustedes ven la cultura judía, guarda mucho mantener la barba a los hombres como parte de su masculinidad, y vamos, andar sin barba podría ser más bien visto como una parte de feminidad si los hombres mantienen sin barba. Sin embargo, hay cuestiones de higiene que en muchas partes también lo permite. En la actualidad, en este momento, los médicos recomiendan, y para mucha gente que tenemos que salir a la calle, nos dicen mejor que se quite la barba, precisamente por cuestión de seguridad, de que este virus no se implante en su barba. Ustedes, como ven, yo estos días ando rasurado, aunque habitualmente lo hago, pero estos días con mucho más razón, y no me puedo dar el lujo de dejarme la barba estos días. ¿Por qué? Porque la barba también rasca, hace que uno se lleve más las manos a la cara, y puede ser un foco de contaminación, y la recomendación en la parte médica es que no nos dejemos la barba estos días. Y como digo, todo lleva un momento y una situación especial, y no por eso quiere decir que estemos respetando al Señor. El mismo Pablo le dice: ustedes juzguen, ustedes mismos evalúen las cosas, lo dice en su palabra, juzguen ustedes, y nos hace unas preguntas que debe cada quien tener la libertad, precisamente, tanto el hombre como la mujer, estarse evaluando. Es una de las libertades que tenemos de analizar cada situación, ponerlo a los ojos del Espíritu Santo, y que Él nos guíe para saber cómo hacer las cosas ante Dios y qué es lo que a Él le agrada. Como les decía, esto es un tema de equilibrio y armonía, ¿no? Aquí no se trata de buscar una posición machista, ni mucho menos. Todo ante Dios nos ha dado esa libertad donde tenemos que tener un equilibrio, una armonía y sobre todo una unidad.
Es fundamental eso, no nos podemos volver como muchas cosas literales en la palabra del Señor, como muchas veces se ha hecho, que a la mujer no se le permite utilizar pantalón o esas cosas que solamente llevan a un legalismo que no deja que la iglesia crezca sanamente, sino que se fija más por normas o que verdaderamente le agrada al Señor que andemos y nos acerquemos a Él confiadamente, pero también en orden. Y quiero insistir en esto, la sumisión del corazón creo que es lo más importante, y que demos testimonio público también de que somos obedientes y que todo lo hacemos en un orden establecido por Dios. Como digo, la iglesia no se puede dar el lujo de andar en desórdenes, que la gente precisamente vea que la iglesia es una organización que no tiene autoridades y que la gente no es obediente a las instrucciones. Como digo, hoy es la oportunidad donde la iglesia y el pueblo del Señor tiene que dar testimonio en todas las áreas de que es un pueblo obediente, que tenemos libertad, sí, para opinar, para hablar con el Señor, para poder tomar nuestras propias decisiones, pero todo tiene que ir pegado a la palabra de Dios y con un orden establecido por las autoridades que Él ha puesto. Y eso es fundamental dentro del testimonio público que debe dar la iglesia en todo lugar. Espero salir vivo de esta reunión, y sobre todo que muchas mujeres no se nos vayan a salir de la red de estos días, de las reuniones. Y cerramos como Pablo lo hizo en ese momento, en el último versículo, el versículo 16. Dice: si alguien insiste en discutir este asunto, tenga en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. Fue una forma básica de cerrar los comentarios, de decir simplemente: no tenemos la costumbre de ser desordenados, las cosas hay que hacerlas con decoro y con orden en todas las cosas. Sé que pueden haber opiniones encontradas, pero como les decía, esto es la palabra de Dios, y quiero que la tomemos en cuenta, que cada quien la analice y que la aplique en su casa. En la casa, en estos momentos de encierro, es importantísimo que haya un orden, que haya una jerarquía, que alguien tome la vocería. Por muchos chats, muchas cosas que hemos mandado insisten en esto. Dentro de ese hacinamiento tiene que haber un orden, tiene que haber una jerarquía para que las cosas funcionen en armonía y sobre todo en unidad. Aquí no se trata de quién es mayor que el otro, simplemente son roles que el Señor ha establecido y que cada quien debe dar cuentas de lo que el Señor le ha encomendado. Así que cada quien tiene una responsabilidad dentro de ese orden, y es importante que demos testimonio ante los hombres, ante las demás personas, porque sabemos que tenemos que dar cuentas de eso un día al Señor.